Sí, entonces como les decía, vamos a retomar el curso, vamos a ver Power Query, que es la primera parte del curso, ¿sí? Que me va a permitir hacer transformaciones a los datos, ¿sí? En este ejemplo que se plantea, acá como ven, dice resumen de horas de voluntariado, ¿sí? Hay dos oficinas, que es la primera columna, la segunda es el nombre de los empleados o colaboradores de la empresa, la tercera es la categoría, o sea, esta persona a qué categoría ha orientado ese voluntariado, ¿no? En este caso es alfabetización de adultos, salud y bienestar, tecnología, ¿sí? Y hay varias categorías. Y finalmente, en la última columna que está acá a la derecha, tenemos el total de horas, ¿sí? El total de horas que ha dedicado cada colaborador o empleado al voluntariado, ¿sí? Entonces, a mí me piden que de esta información, así como me la han entregado, voy a, me piden un reporte, ¿sí? ¿Sabes qué, Rubén, Zoraida, Carolina? Entrégame un reporte del el total de horas de voluntariado, no sé, por categoría, por, por oficina, ¿sí? Me piden información diversa, ya. Pero así, tal como está la información presentada en este momento, dar esa información no es inmediata, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer algunas transformaciones a estos datos para poder, a través de repente de tablas dinámicas, que es un comando, una funcionalidad que tiene el Excel, poder entregar esa información que me solicitan, ¿sí? Ya. Entonces recuerden que en este caso yo tengo el Office 365, ¿sí? No sé qué versiones ustedes manejen, pero ya recuerden en la clase presencial variaba por ahí algunos nombres de las fichas, algún nombre de grupo, ¿sí? Nos vamos a ir adaptando, ¿ya? En este caso, ubiquen su celda activa. La celda activa es la que tiene este borde verde. Ubiquen la celda activa en cualquier celda de este rango de datos, ¿sí? Puede ser acá, hasta puede ser una celda vacía, porque finalmente está dentro del rango, ¿ya? Una vez ubicado la celda activa en cualquier parte de este rango de datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la ficha datos, ¿sí? Recuerden que la ficha de datos en este grupo que se llama obtener y transformar datos me va a permitir con este grupo ir al Power Query, ¿sí? En algunas versiones de Excel, recuerden, se llamaba nueva consulta, ¿sí? Tenía un nombre, un cambiado por ahí, variaba un poco el nombre, ¿sí? Pero ahí, por favor, revisen su Excel y vean si también se llama obtener datos, pero de hecho sí tiene que estar en la ficha datos, ¿sí? Ficha datos, en mi caso se llama grupo obtener y transformar datos, ¿sí? Y en este caso, ¿qué voy a hacer? Ya que estoy seleccionado acá, acá tengo, si le hago clic en este botón obtener datos, como tiene una flecha hacia abajo, ¿qué significa eso? Que este botón tiene más de una opción, ¿sí? Clic acá y acá aparece todos los orígenes de datos a los cuales yo me puedo conectar, ¿sí? Conectar e importar sus datos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con Power Query, importarlos, traerlos al Excel, ¿para qué? Para transformarlos, ¿no? Modificarlos, ¿sí? Sin alterar, ¿qué cosa? El origen de datos, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar de este obtener datos, vamos a ir acá desde un archivo, vamos a ver, pensé, desde un archivo no, tiene que ser este desde un rango, ¿ya? Me parece que es acá. Acá es, sí, desde otras fuentes. Elegimos de este menú que se despliega, como les dije, puede ser obtener datos o nueva consulta, pero les va a aparecer estas opciones de acá, eso sí, ¿ya? O desde otras fuentes, ¿sí? Y acá me parece una relación de varias posibles orígenes de datos. Nosotros, en nuestro caso, sería el primero, desde una tabla o rango. En nuestro caso es un rango, ¿ya? Así, hacemos clic ahí. Cuando hacemos, como hacemos clic en ese comando, ¿qué hace? El Excel detecta todo ese rango de datos, ¿no? Y lo sombrea ahí con líneas punteadas, ¿sí? Líneas discontinuas. ¿Y qué me dice acá? Me aparece un cuadro de diálogo que dice crear tabla, ¿cierto? Y aparece el rango, ¿sí? Desde D7 hasta G39. Y acá me aparece una opción que en este caso ya está habilitada, que dice que la tabla tiene encabezados.
si por algún caso estuviera deshabilitada, o sea, estuviera así, a pesar de que sus datos tienen encabezados, ustedes tienen que habilitarlo, ¿sí? Y ahora sí, aceptar. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez aceptado, vamos a ir al entorno del editor, como ven en la barra de título, el editor de Power Query, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una importación de esos datos, ¿sí? Ya los tenemos acá. Y una vez que estamos acá, vamos a poder hacer todas las transformaciones que requiramos, ¿sí? Que necesitemos. Ya. Entonces, en este entorno de Power Query, vamos a familiarizarnos con este entorno. Espérense, voy a... Ya. Vamos a familiarizarnos con este entorno. Y como ven acá, ya como lo tradicional que tiene Office y muchos software, tenemos siempre una cinta de opciones en la parte superior, ¿no? Una cinta de opciones, vamos a verlo acá. Una cinta de opciones que ven acá. Espérense. Ahí está. Esta es la cinta de opciones, ¿sí? Y esta cinta de opciones, como ven acá, contiene fichas, ¿sí? Ficha archivo, ficha inicio, ficha transformar, ficha agregar columna y ficha vista, ¿sí? Y a su vez estas fichas, como ven en la ficha, ahora nos encontramos en la ficha inicio. La ficha inicio es la que está seleccionada. A su vez, esta ficha inicio tiene una serie de grupos. Empezando a la izquierda, grupo cerrar, consulta, administrar columnas, reducir filas, ordenar, transformar, terminando en nueva consulta, ¿sí? Y los grupos contienen botones, ¿sí? Por ejemplo, en este grupo, reducir filas, tiene dos botones. Conservar filas, quitar filas, ¿sí? Y así cada grupo tiene una serie de botones, ¿sí? Que tienen afinidad, ¿cierto? Porque hablamos de reducir filas, que puede ser que las conserve o que las quite, ¿no? Administrar filas, elegir, quitar. Ya. Entonces ya quedó claro que tenemos una cinta de opciones, la cinta contiene fichas, las fichas contienen grupos y los grupos contienen botones o comandos. Ya. Entonces, en la parte lateral izquierda tenemos acá, esta de acá, vamos a ver, vamos a pintarla. En esta parte lateral izquierda, esta de acá, este se llama panel de consultas, ¿sí? Y acá tenemos el panel de consultas. Al momento solo tenemos una consulta, ¿sí? Que se llama tabla 1. Tabla 1 coincide con el nombre que ha asignado a ese rango de datos Excel. Le ha puesto tabla 1. Entonces, esta consulta, esta primera consulta que hemos hecho, ha heredado ese nombre, ¿sí? Tabla 1. Ya. Acá tenemos un panel central. Espérense, vamos a pintarle otro color. Acá está. Este panel central o panel de datos. Sí, espérense un momento. Este de acá es. Ahí está. ¿Sí? Este es el panel central o panel de datos. ¿Ya? Este panel central o panel de datos, como dice su nombre, me permite visualizar el contenido de las consultas. En este caso, la consulta es tabla 1. Entonces, acá en este panel de datos, puedo visualizar el contenido de esa consulta. ¿Sí? En este caso contiene ¿cuántas? 4 columnas. Y en la barra de estado me aparece, ¿no? 32 filas o registros. ¿Sí? 4 columnas y 32 filas o registros. Y puedo ver el contenido de cada una de estas filas. ¿Ya? Y acá en el lado izquierdo, en ese panel que está acá, tenemos el panel de configuración de consultas. ¿Sí? En este panel de configuración de consultas, como ven ahí, acá dice nombre, se refiere al nombre de la consulta. Tabla 1, como ven a la izquierda, es el mismo. Y en la parte inferior de este panel de configuración de consultas, acá, tenemos los pasos aplicados. ¿Sí? A medida que nosotros vayamos aplicando transformaciones a estos datos, se van a ir apilando, ¿sí? O añadiendo nuevos pasos. Si hacemos un reemplazo, acá se va a añadir un nuevo paso. Hacemos una eliminación de columnas, acá va a ser otro paso, eliminación de columnas, ¿sí? Ya. Y acá, encima de o arriba del panel de datos, que este de acá, vamos a colocarlo.
este de acá. Este de acá se llama barra de fórmulas, ¿sí? Igual que en el Excel. Acá vemos las fórmulas, ¿sí? Pero a diferencia en el Excel que son fórmulas, son funciones que conocemos en ese suma, no sé, producto, sumar sí, ¿sí? Son funciones del Excel. Acá en la barra de fórmula lo que nosotros vamos a ver son las funciones del lenguaje M. Recuerden cuando hablamos de Power Query, Power Query tiene, así como en el Excel tenemos funciones, el Power Query maneja un lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje se le llama el lenguaje M. Y ese lenguaje M también tiene sus funciones. Y esta, por ejemplo, es una función del lenguaje M. Table.transform column types, ¿sí? Esta es una función del lenguaje M. Y esta función del lenguaje M, eso sí es parecido al Excel, ¿en cuanto a qué? En cuanto a los argumentos, ¿no? Como una función de Excel, esta función del lenguaje M para tablas va a tener argumentos, ¿sí? Los argumentos, como ven, ahí están separados por coma. Un primer argumento es el origen. ¿El origen a qué se refiere? Se refiere a este, vamos a ponerlo acá de un color ya. El origen se refiere a este paso, ¿sí? Este es origen. No es que sea el origen de origen de dónde proviene, ¿no? Sino es el nombre de este paso, que se llama origen. Ese nombre, espérense, ese nombre sale de acá, ¿sí? Ese paso origen está acá. Ya, el segundo argumento, como ven ahí, en este caso es una lista, ¿no? Por eso las listas siempre están entre llaves, ¿sí? Acá tengo una llave y otra llave. Entonces, y esa llave que me trae una serie de columnas, ¿no? La columna oficina, la columna empleado, la columna categoría y la columna total de horas, ¿sí? Acá no estamos visualizando la fórmula completa porque es un poco extensa para que ocupe solamente una fila. Tendríamos que hacerle clic en este flechita hacia abajo para ver completamente toda la sintaxis de esta fórmula, ¿sí? Ya. Ahora sí creo que nos quedó claro ya el entorno de trabajo, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa participe en el chat, ¿ya? Ahí yo puedo estar leyendo mientras que vamos haciendo la clase. ¿Sí? Por ejemplo, acá hago clic en la flecha y ahí puedo ver el contenido completo de esta fórmula, ¿no? Ahí la última columna, total de horas y el tipo, ¿no? ¿De qué tipo es esta columna? Un tipo número, ¿sí? Y ya está. Acá, por ejemplo, en el panel de datos, en el panel central, como ven acá tengo los encabezados de columna, ¿cierto? Pero en el encabezado de columna tengo dos botones, ¿sí? Por ejemplo, acá en oficina tengo dos botones, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, ¿sí? Este botón del lado izquierdo me indica el tipo de dato, ¿sí? En este caso que dice ABC, se refiere que es un tipo de dato texto. También es este tipo de dato texto, también texto, y este de acá es número decimal. Si por algún caso, ¿no? Y esta identificación del tipo de dato de estas columnas, ¿quién lo hizo? Lo hizo de forma predeterminada el Power Query, ¿sí? ¿Lo hizo qué? En este paso de acá, que se llama tipo cambiado. Este paso de acá, ¿qué hizo? Identificar los tipos de datos de cada columna y le asignó el tipo de dato que cree que Power Query es, ¿sí? Porque si yo hago clic en origen, ¿qué pasa en origen? Acá no tienen definido un tipo de dato los encabezados, ¿no? Dice ABC 123, o sea, no tenemos identificado hasta este momento, hasta este paso origen, qué tipo de dato es esta columna, ¿no? Ninguna en realidad, ninguna de las cuatro, ¿sí? Y acá en origen, como ven en la barra fórmula, ahí también está otra función del lenguaje M, ¿no? En este caso es excel.current workbook, ¿sí? Miren, no has podido, ya, mira, no has podido descargar el Power Query. ¿Qué versión de Excel tienes tú, José? Ah, ya. Sí, no te preocupes, José. Ah, ya, 2010. Claro, en la versión 2010 de Office, así hay que tenerlo claro, que en la versión 2010 de Office no viene el Power Query, ¿sí? Hay que descargarlo de internet. A partir de la versión 2013 ya está disponible el Power Query.
pero la versión 2010 hay que descargarlo de internet y instalar ese complemento, ¿sí? A ver si ya terminada la clase, a ver, te envío el link ya para que puedas descargarlo. Para la siguiente clase nos puedas seguir, ¿sí? Pero lo bueno que de esta clase se va a grabar un video y vamos a proporcionar para que ustedes lo puedan revisar. Ya, entonces, como les decía, en la barra de fórmula que estamos viendo, para este paso origen, ¿qué función del lenguaje M se usó? En este caso es excel.current workbook, ¿sí? Paréntesis, paréntesis. Siempre cuando vean llaves se trata de listas, ¿sí? Y acá pone name igual table, ¿no? O sea, la tabla 1, conte, ¿ya? Miren, al finalizar la clase, yo bien mañana, o de repente hoy mismo, no, mañana les voy a enviar un link para que ustedes rindan la evaluación de esta sesión, ¿sí? Cosa que ustedes mismos se van midiendo para que vayan viendo su progreso, ¿ya? Y lo que ya ustedes identifiquen que no están bien, lo pueden reforzar a través de la grabación, ¿sí? O bien haciendo su consulta en la siguiente sesión, ¿sí? No es nada complicado, son unas 10 preguntas que lo pueden hacer en 15 minutos. Y de preferencia, lo hacen en la mañana o bien, voy a tratar de enviarlo hoy, cosa que lo hacen después de la clase. Como están frescos, lo van a hacer muy rápido. Ya, en este caso, ya hemos visto que para este paso que es origen, para extraer esa información de la tabla de Excel, tuvo que usar esta función, ¿ya? Excel.current workbook, ¿ya? ¿Qué más estamos viendo en este lenguaje M, no? Que siempre, bueno, en su mayoría de funciones hay Excel.current workbook. Acá, table.transform column type. O sea, siempre hay un punto. Y el punto, la primera parte del punto, me dice de qué tipo más o menos qué categoría es la función. Esta es una función de categoría table. Esta es una función de Excel, punto, y acá me dice ya el nombre de la función, ¿no? Propiamente. ¿Qué más estamos apreciando? Que siempre las primeras letras de cada palabra están en mayúscula, ¿sí? Excel, current, workbook. Acá, table, en mayúscula, transform, column, types. Siempre las primeras letras de cada palabra están en mayúscula, ¿sí? Entonces, de ahí ya quiero ir al siguiente punto. ¿Qué sucede? Que el lenguaje M es un lenguaje sensible a mayúsculas y a minúsculas. ¿Qué significa eso? Que ustedes, bueno, en este caso nosotros vamos a estar interactuando con los botones, ¿ya? Con estos botones o comandos. Finalmente, detrás de este botón dividir columna, hay una función del lenguaje M que se ejecuta, ¿sí? Nuestra idea es conocer gran parte de estos botones, ¿no? Porque ya si quieren, o sea, conocer todos, no va a ser suficiente el curso, pero sí vamos a conocer varios de ellos, ¿sí? Gran parte de ellos vamos a verlos. Y ustedes ya saben que cada botón, hacer clic en un botón, significa que se está ejecutando una función del lenguaje M, ¿sí? Ya está. Vamos a llegar, a medida que vayan pasando las sesiones, de repente hasta editar algunas funciones directamente en esta barra de fórmulas, ¿sí? Porque a medida que vayamos agarrándole, digamos, familiaridad al lenguaje M, vamos a estar en capacidad de poder interactuar directamente con esta sintaxis, ¿sí? Ya. Entonces ya hemos entendido, yo creo que hasta el momento, de qué se trata Power Query, ¿no? ¿Qué son las funciones lenguaje M? Que el lenguaje M, que cada botón de estos detrás tiene una función del lenguaje M, que el lenguaje M es sensible a mayúsculas y a minúsculas, por eso que cuando uno escribe el lenguaje M, tiene que escribirlo con sus mayúsculas y minúsculas, con el punto que dice acá, así, ¿sí? Respetando todo eso, porque es sensible a mayúsculas y a minúsculas, ¿no? En inglés sería cape sensitive. Ya. Entonces ahora sí vamos a empezar las transformaciones que habíamos comentado para el ejemplo. En este caso, miren, acá dice San Isidro. Si yo voy a hacer una tabla dinámica para obtener un reporte de mejor dicho, un resumen de datos de este reporte, yo tengo que tener acá un relleno hacia abajo, ¿no? Haya todos estos
todas estas personas o estos empleados son de la oficina de San Isidro, ¿sí? Tal como está, no podría hacer ese resumen en una tabla dinámica. Tendría que estar acá rellenado hacia abajo, ¿sí? Acá también hacer un relleno hacia abajo, ¿sí? Lo mismo acá. Pero acá ya cambia la cosa, ¿no? Acá está la categoría. Está como un subresumen, o un subtotal. Dice salud y bienestar, ¿sí? Lo mismo acá dice alfabetización de adultos. Y acá tiene un resumen, un subtotal, un subtotal. Pero nosotros, porque posteriormente queremos aplicar una tabla dinámica, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer acá un relleno hacia arriba, cosa que en todo momento la tabla dinámica de Excel va a saber de qué categoría se trata o qué categoría ha participado esta persona. Lo mismo acá, ¿no? Las oficinas tenemos que rellenar hacia abajo. Y así sabremos a qué oficina pertenece cada colaborador que esté en esta lista. ¿Sí? Ya, entonces ya hemos identificado dos transformaciones que vamos a realizar a estos datos. Uno, para la primera columna, que se llama oficina, vamos a hacer un relleno hacia abajo. Y en esta columna categoría vamos a hacer un relleno hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué otra transformación podemos identificar? Por ejemplo, en estos subtotales no deberían estar, porque ese subtotal me lo va a dar la propia tabla dinámica. Al tener identificado a qué categoría pertenece cada colaborador, ya la tabla dinámica, por la funcionalidad que tiene, va a poder proporcionarnos esa información. Entonces, estas filas de subtotales están de más, ¿sí? Entonces, también una tercera transformación sería eliminar estas filas o quitar, ¿ya? Vamos usando un lenguaje apropiado del Power Query. Quitar estas filas, ¿sí? De subtotales. Y yo creo que con eso completamos las transformaciones, ¿sí? O sea, hemos identificado tres. Ahora vamos a proceder a realizarlas. Nos ubicamos en la primera columna oficina y acá vamos a ir a la ficha inicio. Y en la ficha inicio tenemos permíteme, la ficha inicio no está en la ficha inicio, está en la ficha transformar. Y en la ficha transformar nosotros tenemos este grupo, ¿sí? Ficha transformar, tenemos este grupo que se llama, permítanme, se llama cualquier columna, ¿sí? Y acá en cualquier columna hay un botón, que es ese de ahí, con una flechita hacia abajo, ese se llama rellenar. Pero como yo les dije, cuando ustedes al lado derecho de un botón ven una flechita abajo, eso significa que este botón tiene más de una opción, ¿sí? Entonces vamos a hacerle, ¿saben qué? Voy a tener la grabación un momento ya, porque está pasando la serenajo. Ya, vamos a reiniciar. Ya, entonces, nuestra primera transformación era un relleno hacia abajo. Ya vimos que se encuentra esa opción disponible en la ficha transformar, grupo cualquier columna y botón. ¿Cómo se llama el botón? Rellenar. Hacemos clic en la flecha porque ya la flecha me indica que tiene más de una opción. Y ahí vemos, ¿no? Tiene dos opciones. Abajo, rellenar arriba. En este caso de la columna oficina se trata de un relleno abajo. Listo. ¿Sí? El relleno se ha realizado ¿por qué? Porque estas celdas tienen null. ¿Qué significa null? Que está vacío. ¿Sí? Si no aparece null es porque esa celda tiene algún contenido. ¿Sí? Si solo aparece la celda vacía, en realidad es porque tiene algún contenido, aunque sea un espacio, ¿sí? Si aparece null es porque está vacío realmente. Entonces, si en lugar de null aparecía una celda vacía, ustedes tienen que hacer un reemplazo, ¿ya? Vamos a ver en un caso posterior, no sé si es en la próxima sesión, nos va a aparecer un caso por el estilo. Ya, pero en este caso ya hemos hecho un relleno hacia abajo. ¿Y qué nombre tiene este paso? Como ven ahí, ¿no? Rellenar hacia abajo, ¿no? Igual que el comando, rellenar hacia abajo. Ahora revisemos, a medida que vayamos ejecutando pasos, como recién nos estamos familiarizando con el Power Query, es conveniente ir revisando a medida que vamos aplicando pasos, revisando la barra de fórmulas, ¿sí? E ir identificándonos con la fórmula que está detrás de ese botón, ¿sí? En este caso, este botón, rellenar hacia abajo, lo que en realidad hace es interactuar con una función del lenguaje M, que en este caso se llama table.fillDown, ¿no? Relleno abajo.
Y esta función tiene dos argumentos, como ven ahí. Los argumentos lo identifican porque están separados por comas, ¿ya? En este caso, el primer argumento, ¿cuál es? Acuérdense, yo les dije, ¿no? El primer argumento, vamos a ponerlo. Ahí está. Este es el primer argumento. El primer argumento es este de acá. El primer argumento es el paso previo, ¿sí? Tipo cambiado. Por eso tipo cambiado, que está acá. Este paso es el primer argumento del siguiente, ¿sí? Para rellenar hacia abajo, su primer argumento es el nombre del paso anterior. Pero como este nombre de este paso tiene un espacio, o sea, no está como, claro, no está escrito continuamente, sino tiene un espacio entre palabras. Entonces, ¿qué hace el Power Query? Lo coloca entre comillas, ¿no? Acuérdense que comillas es para decir que es un texto. Entonces, coloca entre comillas y le antepone este Michi, ¿no? ¿Sí? Y el segundo argumento, ¿qué cosa es? Es el nombre del campo, ¿no? Al cual se va a aplicar esta fórmula de lenguaje, ¿no? Fill down, ¿sí? Ya, entonces ya está. Ya hicimos nuestro relleno hacia arriba. Seleccionamos esta columna categoría. Acá vamos a aplicar un relleno. Hicimos un relleno hacia abajo acá en la columna oficina. Acá vamos a hacer un relleno hacia arriba, ¿sí? Porque esta categoría, estas tres personas han, han realizado horas de voluntariado para esta categoría. Entonces tenemos que hacer un relleno hacia arriba. Ya. Entonces vamos nuevamente a la ficha transformar, un grupo, cualquier columna, y hacemos clic en rellenar. ¿Sí? Rellenar. En este caso, arriba. Ahí está. Lo mismo, ¿no? Esta función, ambas funciones, rellenar hacia abajo y rellenar hacia arriba, tienen únicamente dos argumentos. El primer argumento es el nombre del paso anterior o paso previo, y el segundo argumento es el nombre de la columna a la cual se va a aplicar el relleno. ¿Sí? En este caso, el paso previo se llama rellenar hacia abajo, y el nombre de la columna a la cual se le aplica es categoría. Y el nombre de la función es table.fillUp. ¿Sí? Listo. Ya. Comentamos que tenemos que hacer un tercer paso, que es eliminar estos subtotales. ¿Sí? Ya. Entonces nos ubicamos. Ya, en este caso, ¿qué podemos identificar con respecto a esta fila de subtotales? ¿Qué patrón nos puede ayudar para eliminar esta fila de subtotales? A ver, pregunto a Carolina. A ver, Carolina, ¿qué, qué tenemos a favor para poder facilitar esa opción de eliminar estas filas de subtotales? Esta de acá, esta de acá, esta otra. Tenemos ahí, claro, la columna de empleado, así es, ¿no? Hay nulos, excelente, Carolina. Entonces, ya, tenemos que en cada subtotal hay un nulo, como dice Carolina, en la columna de empleados. Entonces, yo les comentaba que este botón que se encuentra en el encabezado en el lado izquierdo es del tipo de dato. En este caso es de tipo texto. Si hago clic acá, me aparecen todos los tipos de datos disponibles, ¿sí? Ya. Y también les comentaba que había otro botón, ¿sí? Que en este caso es este de acá, que es filtro. Y acá yo podría desactivar nulos y con eso soluciono el problema, ¿ya? Pero previamente eso quería comentarles algo. Ustedes debajo de estos encabezados ven unas líneas, unas barras, ¿sí? Que en el caso de algunas columnas están completamente con un color verde y otras están parcialmente, ¿no? En esta, por ejemplo, empleado tiene eh, casi parcialmente está en verde y la otra parte está en gris, ¿sí? Y eso me indica algo, esa es una información que me está dando. Esta barra es una información, es informativa. En este caso, que me está indicando que, uno, no hay ningún dato nulo en esta columna categoría. Segundo, que no hay ningún error.
¿sí? Acá lo mismo. Si todo está en verde, me indica que no hay ningún nulo y no hay ningún error. Y lo mismo en la columna oficina. Pero no sucede lo mismo en esta columna empleado. Acá sí, claro, gran parte, más del 50% está en verde, pero hay una parte que está en gris. El gris me indica que hay nulos, ¿ya? Ahí como ven, si se posicionan sobre esa línea o esa barra, les va a aparecer una leyenda, ¿no? Que ahí dice, en este caso te aparece el nombre de la columna empleado, te dice que el 25 datos que representan un 78% son válidos. Si hubiera color rojo es porque hay error. Solamente hay tres cosas: que esté válido, que sea error y que sea vacío. Si es válido, todo está en verde. Si hay error, va a haber un color rojito. Si hay vacío, va a haber ese tono gris. ¿Sí? Son las tres cosas que te indica esa barra. ¿Ya? Entonces, ya sabemos para qué nos indica esa barra, ¿no? Porque a veces está ahí, pero no sabemos qué información nos da. Ya, entonces hacemos. Ah, ya, antes de hacer eso, vamos a ir a vista. Miren, ya sé qué cosa hay acá, esa barra que me indica. Pero si ustedes en la ficha vista tienen el grupo vista previa de datos, ustedes pueden, por ejemplo, activar esta de acá. Esta casilla activa en calidad de datos y les va a aparecer ya no como leyenda, sino ya va a ser una fila más que va a estar esa información, ¿no? En este caso me está diciendo que hay 22% vacío y ese 22% representa 7 celdas, ¿sí? Ya. Ese es calidad de columnas. Me aparece una información debajo de la fila de encabezados indicándome la información sobre los válidos, errores y vacíos que tiene cada una de estas columnas. ¿Sí? Esa es calidad de columnas. Voy a distribución de columnas y en distribución de columnas también me aparece una información debajo del encabezado, pero en este caso, como dice su nombre, una distribución. ¿Sí? Bueno, en este caso son 26 datos distintos porque son 26 personas distintas. Ah, ¿en qué casos puede salir error? Cuando, por ejemplo, esta columna dice que es tipo de dato texto o es número, por ejemplo, vamos a verlo acá. Acá es número, pero de repente hay alguna de las celdas que tiene texto. Y tú le estás diciendo que esta columna es de tipo número decimal. Basta que hubiera algún texto, ya te va a decir que hay un error. ¿Sí? ¿Quedó claro, Rafaela? Ya. Entonces acá en esta columna empleado tenemos, eh, tenemos, tenemos 26, o sea, un 81% de distintos y 25 únicos. Lo mismo, en esta columna tenemos dos distintos, cero únicos, ¿no? Porque son dos oficinas, ¿no? San Isidro y no me acuerdo Jesús María, creo que ahí está, ¿no? Dos distintos. Acá lo mismo, ¿no? Hay cuatro categorías, hay cuatro distintos. Y acá una distribución. Ese sería distribución de columnas. Y este perfil de columna, vamos a ver acá. Ahí está. Perfil de columna, seleccionan la columna. Como es perfil de columna, tienen que seleccionar la columna. Y al seleccionar la columna le va a aparecer una información con mayor detalle, ¿no? Algunas estadísticas con respecto a esta columna. Como por ejemplo, el recuento. Hay 32 valores, 0 errores, 7 vacíos, 26 distintos, 25 únicos, cadena vacía. Bueno, en este caso mínimo máximo será por la cantidad de caracteres, me imagino. Vamos a ver en este de acá, total de horas, ¿no? Acá me aparece, ¿no? La distribución de esos valores, también y la misma, ¿no? Un poco más de información, como se trata de números, aparece alguna información adicional, promedio, desviación estándar, ¿no? Cosa que no puede aparecer eso en un texto, ¿sí? Y eso también me va a permitir un poco conocer los datos, ¿no? Que tengo yo, ¿no? Con estos perfiles puedo conocer rápidamente de qué se trata, ¿sí? Voy a desactivarlo, ya. Y ahora sí, vamos a aplicar el filtro. Voy a hacer clic acá, que es ese botón de filtro, y acá podría decirle que quite vacíos, o bien también de esta relación que contiene toda la columna, desactivar nulos, ¿sí? Desactivo nulos, o sea que no me muestre los nulos, acepto. Y con eso, solucionado, ¿sí? Y en este caso,
esta función que se encuentra detrás de este paso, filas filtradas, ¿cuál es? Table.selectRow, ¿no? Acuérdense, cada primera letra de palabra está en mayúscula. ¿Por qué? Porque Power Query es sensible a mayúsculas y a minúsculas. Ok, sensitive, ¿sí? Esta función table.selectRow tiene dos argumentos. Un primer argumento siempre va a ser así, el nombre del paso anterior o el paso previo. Y el segundo argumento, en este caso, dice para cada, ¿no? Para cada dato de, no sé, de la columna empleado que sea distinto a nulo, ¿sí? Que seleccione los que son distintos a nulos. Ya, listo. Entonces con eso ya completamos la transformación, ¿cierto? Fueron en total 3, ¿sí? Porque estos dos primeros pasos, que era origen y tipo de cambio, eso los hizo. Uno es, este lo hicimos con la conexión. Con la conexión a la tabla sucedió este. Y este lo hizo de forma predeterminada Power Query, cambiar el tipo de dato. ¿Sí? Reconocer el tipo de dato. Y esos tres son los que nosotros hemos aplicado. Relleno hacia abajo, relleno hacia arriba y filas filtradas. Ya. Entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar y cargar, porque ahí no termina la cosa. Nosotros tenemos que responder a las interrogantes que nos plantearon, ¿no? Vamos a ir, vamos a ver eso. Vamos a la ficha inicio, grupo cerrar, cerrar y cargar, ¿sí? Este también, como tiene una flecha, tiene más de una opción. Vamos a hacerle clic acá. Tengo cerrar y cargar y tengo cerrar y cargar en, ¿sí? Si elijo la primera, va a ser cerrar, va a cerrar, como dice acá, va a cerrar el Power Query y lo va a cargar en una hoja nueva, ¿sí? Va a insertar una hoja nueva en nuestro libro y lo va a cargar como una tabla, ¿sí? Si le pongo cerrar y cargar en, no solo va a hacer eso, en esta cerrar y cargar en va a haber más de una opción, ¿sí? Que lo cargue en una hoja, que lo cargue en una tabla dinámica, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un posterior ejemplo. Hacemos la primera, cerrar y cargar, que significa que va a insertar una hoja nueva en nuestro libro y en esa hoja nueva se va a cargar esta consulta como una tabla. Ahí está, hoja 1, he insertado una hoja 2 y en esta hoja 2 se ha cargado como una tabla, ¿sí? Y acá tengo a la derecha un panel de consultas y conexiones donde aparece el nombre de la consulta, ¿sí? Si yo quiero volver al entorno de Power Query, ¿qué hago? Me ubico en esta consulta que está en el panel de consulta y conexiones. ¿Y acá qué hago? Bien, una vez que me posiciono ahí con el mouse, me aparece este cuadro, elijo editar, o bien también hago clic derecho acá y el del menú que se muestra o podemos visualizar, elijo editar, ¿sí? Ya. Ya, entonces acá, quiero verificar nomás si está grabando ya. Así está grabando. Ya. Entonces, ahora que ya tengo mi consulta cargada, vamos a hacer nuestro reporte, ¿cierto? Entonces nos ubicamos en cualquier celda de esta tabla. Vamos a la ficha insertar. En el grupo tablas, vamos a elegir este primer botón de la izquierda, que se llama tabla dinámica. Y listo. Nos aparece el cuadro de diálogo de crear tabla dinámica. Hay algunos comandos de Excel que lo que hacen es ya hacer una selección de todo el rango. Y este crear tabla dinámica es uno de ellos, ¿ya? Fue suficiente con que yo ubique mi celda activa en cualquier parte de esta tabla para que este comando reconozca todo el rango de datos o tabla, ¿sí? Ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya reconoció esto. Dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. ¿Nueva hoja de cálculo? No. Lo queremos hacer acá nomás. Hoja de cálculo existente. Y acá en ubicación, este botoncito se llama contraer el diálogo. Contraigo y ubico, ¿no? Pongo una celda y ya está. Ahí se va a crear la tabla dinámica. Y acá hago aceptar.
Listo. Este panel de consultas y conexiones lo voy a cerrar porque no lo voy a usar. Y acá tengo, como se trata de una tabla dinámica, tengo este panel este panel que se llama campos de tabla dinámica, ¿sí? De repente ustedes lo tienen de esta manera, ¿sí? Acá en la ruedita de entrada ustedes pueden cambiar la presentación de estos campos de tabla dinámica. Yo lo tenía así, pero como no son muchos campos, bien podría tenerlo de esta manera. Y acá comprimo un poco. Ya. Entonces, me pedían que les dé un reporte del total de horas por oficina. Ya, entonces, ¿qué hago? Este campo oficina, ese campo oficina contiene ¿qué cosa? El nombre de las oficinas, ¿no? ¿Cierto? San Isidro y Jesús María. Al ser un campo texto, ¿qué sucede? Cuando yo activo la casilla de un campo texto, de forma predeterminada, se va al área de filas, ¿sí? Si fuera un campo de tipo número, de forma predeterminada, se va al área de suma de valores, ¿sí? Entonces, teniendo ese conocimiento, ya uno puede simplemente, quiero oficinas, ya lo activo porque se va a ir a filas, porque contiene textos. Total de horas, quiero el total de horas por oficina. Activo porque como tiene números, se va a ir de forma predeterminada a la área de suma de valores. Ya está. Entonces ya tengo la primera respuesta, ¿no? Me preguntaron, ¿cuántas horas de voluntariado se realizaron por oficina? Ahí está, ¿no? Jefe Jesús María 75.5, San Isidro 141.15. Ya. Y ahora me preguntan, ¿y cuántas horas de voluntariado se hicieron por categoría? Ya, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo arrastrar categoría a filas, o bien, como categoría también contiene textos, ¿no? Porque va a decir alfabetización, vamos a ver, ¿ya? Lo activamos y también va a filas, ¿no? Y se posiciona debajo de oficinas, ¿sí? Ya, en este caso, por categoría, ya, ya. Entonces me conviene de repente oficinas colocarlo en columnas. Entonces acá ya voy a tener toda la información. ¿Cuántas horas por categoría? 30.25 por alfabetización de alumnos. Construcción, 18. Salud y bienestar, 92.75. Tecnología, 75.65. En total, entre las dos oficinas, 216.65. Si solo quiero de una oficina, ahí está su columna oficina, Jesús María y San Isidro. ¿Sí? Ya. Entonces ahora sí ya completé la, la información, ¿no? Porque yo requería una transformación previa y después generar un resumen de datos con la tabla dinámica. Y ahora sí, minimizo esto. Voy a trabajar con el siguiente archivo que se llama dividir por delimitador. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, en este ejemplo, seguimos trabajando con el Power Query. Como ven acá, ¿de qué se trata este ejemplo? Tengo esta columna de datos, ¿sí? Se trata de una sola columna. Una columna que contiene nombre, edad y email, ¿sí? Nombre, edad y email. Y a mí me piden, ¿sabes qué? Quiero que, así no sé, tengo un reporte de mi, no sé, me han entregado este reporte, pero yo quiero que me lo entregues en columnas. Nombre, una columna de nombres, otra columna de edad y otra columna de email, ¿sí? Ya, ¿está bien? Entonces, ¿cómo puedo dividir esta columna o este texto en columnas? ¿Qué tengo acá para apoyarme en eso? Delimitadores, ¿cierto? Para esta primera parte, que es el nombre, acá está con una coma, ¿sí? La edad, y acá para el correo está con asterisco, ¿no? 3 asteriscos. Entonces tengo que usar esos delimitadores para poder
dividir este texto en columnas, ¿sí? Porque en el Excel esto no podríamos hacerlo tan rápido. Podríamos hacer de repente sí el coma, porque sí hay una opción en Excel de texto en columnas, pero ya con el asterisco esa opción no hay. Porque hay un asterisco, creo, pero no hay para 3, creo. Ya, entonces seleccionamos. Nos ubicamos en cualquier celda de esta tabla. Este sí es una tabla, ¿no? Porque basta que se posicione en cualquier celda de esta. Van a ver en la ficha diseño de tabla, van a ver el nombre de esta tabla, ¿no? Se llama tabla 1, ¿sí? Ya. Entonces, nos posicionamos en cualquier celda de esta tabla y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el caso previo, ¿no? Vamos a la ficha datos y en la ficha datos vamos a el grupo obtener y transformar datos. Y acá vamos a elegir, en este caso ya hemos visto que hay varios orígenes de datos disponibles, ¿sí? Pero acá hay unos botones que son los orígenes de datos frecuentes, ¿sí? Y uno de esos orígenes de datos frecuentes es desde una tabla o rango, ¿sí? Entonces, como ya estoy posicionado en esta celda, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar desde una tabla o rango. Entonces, con eso que hacía, nos lleva al entorno del editor de Power Query, ¿cierto? Ya, ya estamos acá, en el editor de Power Query. Ahora sí, tengo que extiendo el panel de consultas, es la única consulta. Recuerdan que mi tabla se llamaba tabla 1, entonces el nombre de la consulta ha heredado ese nombre de la tabla. Ya. En este caso, tengo que hacer delimitaciones, dividir columna por delimitador. Entonces yo tengo acá en la ficha inicio un grupo que se llama transformar, ¿sí? Transformar. Y en este grupo transformar hay un botón que se llama dividir columna, ¿sí? Ya, hago clic, tiene una flecha. ¿Qué significa eso? Que tiene más de una opción. Clic ahí. Tenemos 7 opciones, ¿sí? Que están divididas en 2 secciones. Hay una línea horizontal que me divide las secciones. En la sección superior me dice por delimitador, por número de caracteres, por posiciones. En nuestro caso, tenemos que elegir por delimitador, ¿sí? Porque delimitador son las comas, punto y coma, el slash, un arroba, ¿sí? Todos esos son delimitadores. Que cargue, nos va a aparecer este cuadro de diálogo que se llama dividir columna por delimitador. En este caso, está reconociendo que es un personalizado, pero si hago clic en la flecha, en este combo box me aparecen las opciones, los delimitadores disponibles, ¿sí? 2 puntos, coma, signo igual, punto y coma, espacio, tabulador, ¿sí? Pero si nosotros nuestro delimitador no fuera ninguno de estos, tenemos la opción de elegir personalizado e ingresarlo directamente en este cuadro de texto. En este caso va a ser 3 asteriscos. Y hago clic en aceptar. Ya está. Ya tengo la primera columna, ¿no? Que sería el email. Y ahora me falta la edad, ¿sí? La edad acá está, siempre está al final, ¿no? 42, 50, 51, 29, 43, 38. Ya, entonces vamos a usar esta coma, pero acá si ven ustedes en estas celdas, tiene más de una coma, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo trabajar esto en Power Query. Ya, me ubico en cualquier celda de esta columna, voy nuevamente de ficha inicio, grupo transformar, y acá elijo dividir columna. Nuevamente por delimitador, porque se trata de una coma, es un delimitador. Listo. Ha identificado el delimitador espacio, que también el espacio es un delimitador y que lo hay acá, pero no. Para nosotros no se trata de un espacio, se trata de una coma. Ya. Entonces, acá hay una sección que dice dividir en, ¿sí? De esta sección dividir en, hay 3 opciones. Delimitador situado más a la izquierda, delimitador situado más a la derecha, o cada aparición de delimitador.
de forma predeterminada está seleccionada esta tercera opción. ¿Qué significa eso? Que me va a dividir esta columna en, en tres, ¿no? Porque como hay dos comas, va a haber tres columnas. Entonces, esta opción de acá no es para nosotros. Para nosotros sería el delimitador, que en este caso es la coma, que está situado más a la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a elegir la segunda. Delimitador situado más a la derecha. Acepto y ya está. Acá vamos a renombrar esta columna, ¿sí? Para renombrar la columna, hago doble clic izquierdo seguido del mouse en el nombre de la columna y acá la renombro. Ya está. Hago lo mismo acá. En este caso sería edad. Y hago lo mismo acá. Ese sería email. Y ya está. Ahora sí, completamos la transformación. ¿Sí? Vamos a revisar los dos. Acuérdense que los dos primeros pasos, el primer paso es la conexión. La conexión a una tabla. Segundo paso es el tipo cambiado, que es un paso predeterminado del Power Query, ¿sí? Que identifica el tipo de dato y lo cambia. En este caso identificado que es ABC, o sea, de texto. Listo. Acá ya empezamos nosotros, en el tercer paso. Dividir columna por delimitador. ¿Qué función del lenguaje M se ha aplicado? Table.splitColumn, ¿sí? Ya saben que este es el nombre del paso anterior o previo. Acá está el nombre de bueno, es el nombre de la columna. Y acá está el splitter, que también es otra función del lenguaje M. Punto split text by delimitador. Y acá vemos, está el delimitador. Ahí está, ¿no? Y tipo, nuevamente, ¿no? Como dividió, nuevamente ha reconocido. Ha reconocido el tipo de dato. Ambos son textos. En realidad, este paso ya te está diciendo que es texto. Este paso también ya sabe que es texto. Y este paso le sigue poniendo textos. Este paso en realidad hasta podríamos eliminarlo. ¿Sí? Porque se trata de una columna texto. Acá también está ya. Son textos. Ya el tipo cambió hasta de más en realidad. Sino que lo hace de forma predeterminada el Excel. El Power Query. Entonces, para eliminar un paso, por ejemplo, como este que es innecesario, porque acá ya está como texto. ABC, ABC. Acá está simplemente volviendo a aplicar porque ya está de forma predeterminada así, pero está de más. Entonces, nos posicionamos en el paso que deseamos eliminar y al lado izquierdo de ese nombre, de ese paso, está este símbolo, esta aspa. Hacemos clic en el aspa y eliminamos ese paso innecesario. ¿Sí? Y acá vino la otra de dividir por columna que hicimos, ¿cierto? Por la delimitar coma, que está más a la derecha, ¿cierto? Ya. ¿Y acá qué hizo? En este paso, identificar el tipo de dato. Ahí está. Bueno, acá está bien porque acá era un tipo de dato texto, como ven acá, era texto, por eso está alineado a la izquierda, y al cambiarle el tipo de dato a número, lo alineó a la derecha. Igual que en el Excel, ¿no? Tipo de datos textos se alinean a la izquierda, tipo de datos números a la derecha. Acá como ven, ¿no? Los textos alineados a la izquierda, textos a la izquierda, y a la derecha están alineados los números. Y finalmente, ¿qué hicimos? Allá, en este caso, este delimitador es el mismo, ¿no? Text, split column, solo que acá cambió, ¿no? Acá va a ser coma. Es el mismo que este de acá. Ya. En este caso, tipo cambiado. Ya sabemos para qué sirve. Y este último paso que era renombrar las columnas. Y esa función, este renombramiento de columnas, tiene su función de lenguaje M. Que es table, rename, renombrar columnas, ¿no? Rename columns. Como siempre, el primer argumento va a ser el paso previo. Y acá va a estar una lista entre llaves, acuérdense. Está el nombre de todas las columnas. ¿Sí? El nombre inicial y el nombre con que va a quedar. Nombre, edad, email. ¿Sí? Está el nombre de las columnas y acá está el nombre que va a tener, ¿cierto? Ya. Una vez concluida la transformación, ya sabemos, ¿no? Vamos a la ficha inicio, cerrar y cargar.
¿sí? Cuando hago eso, inserto una hoja nueva y ahí se almacena, se carga, mejor dicho, la consulta, ¿sí? Ya miren, vamos a hacer un intermedio de 10 minutos y retomamos la sesión, ¿sí?
Allá. Les decía que... Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ahora sí se escucha. Ya, genial. Ya, entonces, hasta ahí sí me han seguido, ¿no? Han cargado su... Ya, genial. Ya, entonces acá vamos a trabajar con funciones de lenguaje M, ¿ya? Funciones de texto, ¿sí? Le queremos agregar, o sea, queremos hacer un relleno de tal manera que siempre estos anexos o extensiones tengan 4 caracteres, ¿no? En algunos casos tiene 2 y en otros tiene 3. Pero en todos queremos que tengan 4 caracteres, entonces los va a rellenar con ceros, ¿sí? Entonces para eso vamos a usar funciones de texto. Y en este caso, yo estoy digitando text, porque si se han dado cuenta, siempre aparece la categoría, punto y el nombre de la función, ¿cierto? Entonces, este como es texto, es categoría text. Y les decía también en ese momento que estaba con el audio, era que esa ayuda que me aparece ahí como un recuadro una vez que voy digitando el nombre de una función, a eso se le llama IntelliSense, esa ayuda que te da en este caso el Excel. Y les decía que este IntelliSense está disponible solo para la versión Office 365, ¿sí? Que yo tengo Office 365. Si ustedes tienen versión 2010, 2013, 2016, 2019, no va a estar disponible IntelliSense. Por lo tanto, no van a tener ninguna de esta ayuda que está acá. ¿Sí? Entonces lo que van a tener que hacer es digitar respetando mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Pero lo bueno es que ya saben que cada letra, el inicio de cada palabra está en mayúscula, ¿ya? Bueno, en este caso yo lo estoy digitando así mal porque yo tengo la confianza de tener IntelliSense, ¿no? Entonces a medida que vaya digitando, ya yo lo voy a seleccionar de la lista. Ya, entonces sería text.pat. Ahí está. Yo voy a hacer esta, text.pat star. O sea, este me va a permitir hacer un relleno al inicio. ¿Sí? Text.pat star. Un relleno al inicio. Tab. Una vez que selecciono con el cursor arriba y abajo, selecciono, después presiono Tab. Ya, y acá abro paréntesis, ¿no? Como igual que las funciones en Excel, pongo igual el nombre de la función y después abro paréntesis para ingresar los argumentos de la función. En este caso, esta función me dice que ingrese el primer argumento, que es un argumento tipo texto, ¿sí? Acá lo dice en la ayuda de IntelliSense. Text tipo texto. Ya. Entonces, pero sabemos nosotros que nuestros datos, como ven ahí, son enteros, o sea, son números. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar este dato numérico en texto, ¿sí? Entonces, para transformar este campo, claro, este campo numérico en texto, vamos a usar otra función del lenguaje M y otra función de la categoría texto, que es text.from. Ahí está, text.from. Ese me va a permitir convertir un número en texto, ¿sí? Y ahí voy a poder concatenar y agregar los ceros, ¿sí? Porque si fuera número no voy a poder hacer eso. Text.from, paréntesis. Y esta función text.from tiene un único argumento, ¿sí? Que es un valor. Y en este caso ese valor, ¿en qué columna se encuentra? En la columna anexo. Acá a su derecha tienen un panel de columnas disponibles. Son las columnas que están de la consulta. Como solo tengo 2 columnas, solamente aparecen 2 acá. Hago para seleccionar, quiero insertarla acá, ¿no? En esta sintaxis. Entonces selecciono, me doy cuenta que está seleccionado por ese relleno verde que tiene. Bien puedo hacer doble clic seguido izquierdo del mouse o bien clic en este botón insertar, ¿no? Siempre los campos están entre corchetes, ¿sí? Cuando ustedes vean entre corchetes significa que se trata de un campo. No, entonces acá continúo, ¿no? Ya con eso transformé ese campo tipo texto en tipo número en texto. Cierro paréntesis y ahí terminé la función textFrom. Ahora, coma, para ingresar al siguiente argumento. En este caso, acá en la ayuda de IntelliSense pueden ver que dice, ya ingresé el primero, que es un texto. Después me dice número de caracteres. O sea, ¿cuántos caracteres va a tener tu nueva columna? Ya va a tener 4. ¿Sí? Porque todos tienen que tener 4. Ya.
Entonces ya ingresé el siguiente, el número de caracteres. Coma para el siguiente argumento. Y acá me dice con qué carácter quieres completarlo. Ya. Entonces acá le voy a poner con ceros, ¿no? Pero como es textos, siempre los textos se ingresan entre comillas, igual que en el Excel. Acá pondré cero. Y cierro paréntesis. Entonces, como ven, en la parte inferior izquierda me aparece un check verde. No se han detectado errores de sintaxis. ¿Sí? Entonces todo está bien. Ya. Y acá lo voy a dejar ya, anexo final, aceptar. Listo. Entonces, como es un texto, ya se alinea a la izquierda. Y acá le puedo poner texto, ¿no? Texto. ABC, ¿dónde está ABC? Acá está. Ya. Y esta columna de acá ya estaría de más, ¿cierto? Entonces la eliminamos. Para eliminar, voy a la ficha inicio. Hay un grupo que se llama administrar columnas. Este administrar columnas tiene dos botones. Uno en la parte superior que es eliminar la columna seleccionada, o bien en la parte inferior ya puedo ver las otras opciones, ¿no? La primera es la de arriba y la segunda es quitar otras columnas. O sea, las otras columnas serían todas menos la seleccionada, ¿no? Las otras, esta y esta. Pero nosotros queremos eliminar la seleccionada, entonces sería este de acá. Ya está. Entonces con eso ya completamos la transformación, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la ficha inicio, cerrar y cargar. Ahí están. Tipo cambiado. Personalizada, agregada. Esa es la columna personalizada que hicimos. Aquí están, ¿no? ¿Qué función se usó? Table.addColumn. ¿Sí? Y esta función table.addColumn tiene tres argumentos. Un primer argumento es el paso previo, que es tipo cambiado. Como tiene un espacio en el nombre, va entre comillas y con el numeral como prefijo. Después, ¿cuál es? El nombre que va a tener ese nuevo campo que voy a agregar, esa nueva columna que voy a agregar. Y finalmente, el age, ¿no? Para cada hacer esto. O sea, para cada celda de esta columna hacer esto de acá. ¿Sí? El tipo cambiado que es el paso predeterminado que se hace del Power Query. Y finalmente, columna quitada, que es la última transformación que hicimos. ¿Y qué función del lenguaje M es? Table.remove columns, ¿sí? No, como siempre, primer argumento es el nombre del paso anterior y después entre listas, entre llaves, indicamos el nombre de la columna a eliminar o a remover, ¿sí? Y ahora sí, ficha inicio, el botón de arriba que es cerrar y cargar. ¿Qué hace? Insertar una nueva hoja y en esa hoja carga la consulta como una tabla. Ya, ¿saben qué? Vamos a hacerle ya. Así, acá podemos hacer clic derecho, cerrar y cargar en. Y acá le vamos a poner tabla así. Espérense, a ver si me permite. No me permite. Ya. Ok, quería ponerlo al costado. Para hacer vamos a hacer acá un. Ya voy a cerrar este panel, ya, no hay problema. Voy a poner vista, ficha vista. Acá voy a poner nueva ventana. ¿Sí? Entonces tengo dos ventanas de un mismo libro. ¿Para qué? Para organizarlas en paralelo. Y entonces voy a vista nuevamente, organizar todo. Y acá pongo vertical ventanas del libro activo. Como ese libro tiene dos ventanas, en este caso es fórmulas 2 y la otra se llama fórmulas 1. Entonces van a estar en paralelo las dos ventanas. ¿Sí? Ahí está. Se trata del mismo libro, ¿no? Fórmulas. Ya. Y en una de estas voy a tener hoja, que es la consulta que he cargado. Y en la otra está el origen de datos, que sería esta tabla de acá. Ya. Entonces acá, ¿para qué estoy poniendo en paralelo? Para que ustedes se den cuenta de algo. Acá hay tres oficinas más. Y acá cada oficina tiene su extensión o su anexo.
Ya, y acá hay unas que tienen solo 3, ¿sí? Solo 3 caracteres. Entonces, estas 3 oficinas voy a arrastrar para que sea parte de esta tabla, ¿sí? Entonces, como nuestra consulta, su origen de datos es este de acá, ¿sí? De esta consulta que se ha cargado en esta hoja 1, esta consulta, su origen de datos es esta tabla de acá, ¿sí? Entonces, como esta tabla ha sido modificada, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar esta consulta, ¿no? Para que vuelva a revisar el origen de datos que es esta tabla y se actualice con la cantidad de registros nuevos que tiene. Entonces, para actualizar esta consulta, vamos a voy a mover un poco, espérense, acá tiene una opción de mover las dos, espérense, ya se lo voy a reducir un poco, cosa que puedo ver la cinta de opciones más, o sea, verlo mejor. Ficha de datos, y en la ficha de datos tengo este grupo consultas y conexiones. Entonces acá hay un botón que dice actualizar todo. Si pongo actualizar todo, se actualizarían todas las consultas del libro. ¿Sí? Si actualizo todo, son todas las consultas del libro. Pero si pongo actualizar acá, lo únicamente se va a actualizar esta consulta seleccionada. Pero acá da lo mismo, ¿no? Da lo mismo hacer esto o hacer esto, porque solo hay una consulta en este libro. Entonces, y acá, el método abreviado, ¿cuál es? Ahí miren, me ubico acá. El método abreviado es ALF5. Ya está. Se actualizó. ¿Qué ha hecho al actualizar? Ha visto el origen de datos, ha revisado el origen de datos, ha visto que el origen de datos se han aumentado registros. Entonces, ¿qué sucedió? La consulta se actualizó y se agregó esos 3 registros. ¿Sí? ¿Qué tal? Los que me siguen, ¿les salió? Porque me imagino que en el grupo hay algunos que me están siguiendo con su equipo y otros que de repente después lo van a realizar. Ya, me comentan ya cómo les fue a través del chat. Ya. Entonces, acá también ustedes para que tengan algo claro, ¿ya? Miren, esta es mi consulta, ¿sí? Y esta consulta depende del origen de datos, que es esta hoja, esta tabla de acá. Ya. De repente alguien dice, oye, ¿sabes qué? Este número, calidad, no es este, no es la extensión 17, es la 18. Ahí se han equivocado, ¿ya? Ahí se ha cambiado, ¿no es cierto? Ya es 18, ya, listo. Y este de acá, contabilidad no era el 826, era el 833. Ya. Entonces, ya, y ahora, digamos que yo acá agregué y puse, no sé, eh, ya, no hay tesorería, ya voy a poner tesorería. Tesorería. Y tesorería es el 13. Ya. Entonces voy a agregar tesorería a esta tabla. Arrastro y ya se agregó. Ya, ahora ¿qué voy a hacer? Actualizar la tabla, ¿sí? Yo había modificado este y este. Pongo el F5 y el método abreviado se actualizó, se agregó tesorería, pero las extensiones que había modificado se borraron, ¿no? Se volvió a cargar la información del origen. O sea, si ustedes quieren hacer alguna modificación, tienen que hacerlo en el origen de datos. O sea, esa modificación no debía hacerlo acá, en la consulta, sino en el origen, ¿no? Acá de repente en lugar de 8, acá dijimos que era 823, ¿no? Ya. Y acá, en lugar de, digamos, esto es 1333, 330. Listo. Las modificaciones se realizan en el origen de datos. Cosa que cuando yo me voy a la consulta, al F5 para actualizar, se actualiza acá, ¿no? 330 y acá 320. Bueno, y otra más que, bueno, no me acuerdo. 330 y la otra no me acuerdo cuál era. ¿Sí? Entonces ya queda claro que cuando uno modifica datos, no tiene que hacerlo en la consulta, sino en el origen de datos. ¿Sí? Y se actualiza y ya se modifica este origen. Se modifica la consulta. Ya, entonces voy a cerrar esto.
Acá también cierro esto de acá. Y vamos a ir a este de acá. ¿Sí? A este de acá, if fórmulas. Ya. Entonces, acá, este ejercicio se trata de, bueno, se está haciendo se requiere eh, completar un puesto en la empresa, ¿ya? En una empresa X se requiere completar un puesto y hay una relación de candidatos que han postulado para ese puesto, ¿sí? Y en este caso acá tenemos la relación de candidatos. Son en total 21, ¿ya? En total son 21. Entonces, a mí me dicen que para que, para que se entreviste a un candidato, el puntaje acumulado debe ser al menos 13, ¿sí? O sea, el puntaje acumulado entre estas dos criterios de evaluación tiene que ser al menos 13, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos con Power Query, ¿ya? Vamos a usar funciones. Entonces selecciono cualquiera de estas celdas de esa tabla, voy a la ficha datos y en la ficha datos, ya saben, obtener y transformar. Como es una tabla, con este botón. Desde una tabla o rango. Ya. Como han visto, desde una tabla o rango ya tienen dos pasos. El primero es la conexión al origen, que es este acá, excel.current workbook. Y el segundo es el paso predeterminado, que es reconocimiento del tipo de dato. Y que lo reconoció correctamente, ¿no? Primera columna es texto, segunda columna es número entero, tercera columna es número entero. Ya está. Ya. Entonces ahora me dicen que yo que, que quiero que me indiques a quiénes tengo que entrevistar. O sea, ¿qué significa eso? Que tienen que tener una calificación mayor o igual a 13 para ser entrevistado. Los demás van a ser rechazados. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar una columna, ¿no? Acá tiene que haber una cuarta columna que tiene que decir entrevistar, rechazar, ¿no? De acuerdo al acumulado de calificación. Ya, entonces me voy a la ficha agregar columna, grupo general, y voy a agregar una columna personalizada. Ya. Y esa columna personalizada se va a llamar, ¿cómo lo podemos poner ahí? Resultado, ¿no? Es un resultado. Ya está. Se va a llamar resultado. Ya. En este caso, para esta columna, vamos a usar una función lógica, ¿sí? Que es if, ¿ya? Que en el Excel es el sí, ¿no? Ese es su equivalente, sí. Solo que tanto las funciones del lenguaje M como las funciones DAX, que es en Power Pivot, todas están en inglés, ¿sí? Ya, en este caso va a ser if, y acá, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la suma de ambos resultados, ¿cierto? Ya, entonces, paréntesis, y acá ponemos el primero, se llama formación, ya, doble clic o bien insertar. Voy a hacer en este caso ya, en el ejercicio anterior hice doble clic, mejor dicho hice insertar. Acá voy a hacer doble clic en este campo formación. Ya está. Más conocimientos. Todo ese acumulado tiene que ser mayor o igual a 13. ¿Sí? Mayor o igual a 13. Si eso es cierto, si se cumple que es mayor o igual a 13, entonces, y acá tiene que ser en minúscula, ¿ya? Porque es case sensitive. Se van a dar cuenta que está correctamente ingresado porque cambia, ¿no? De negrita que está el color de fuente, completo la N y cambió a azul. ¿Sí? Eso me indica que
la función está correctamente escrita, ¿sí? Tiene que ser en minúsculas. Ya, entonces, si es mayor o igual a 3, entonces, entrevistar. Pero como entrevistar es un texto, tiene que estar ingresado entre comillas. Entre comillas, entrevistar. Listo. Y acá, entonces entrevistar. Si no, else, también está bien escrito, por eso lo he puesto ya en color de fuente azul. Si no, rechazar. Entre comillas, como es un texto. Ya está. Ya. Acá nomás este if no se ha puesto en azul, no cambia el color de fuente, entonces posiblemente sea todo en minúscula. Listo, ahora sí. Entonces ya todo está correctamente, ¿no? Y lo veo también al pie de página, al pie de este cuadro de diálogo, ¿no? Al lado derecho dice, no se han detectado errores de sintaxis. Aceptar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Agregarme una columna cuyo nombre va a ser resultado y en cada registro o en cada fila va a aparecer entrevistar o rechazar de acuerdo al acumulado de calificación. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Inicio, ficha inicio, cerrar y cargar. Y acá me va a insertar una hoja y ahí está, ¿no? Ahí está. Rechazar, entrevistar, de acuerdo al acumulado que haya tenido cada candidato. ¿Sí? Y para este caso ya hemos trabajado con ¿qué? Con columnas personalizadas, ¿no? En la ficha agregar columna y hemos trabajado con la funciones lógicas, ¿no? If, then, else. Y unos operadores, ¿no? Que en este caso era mayor o igual, un operador. Un operador de comparación, ¿cierto? Mayor o igual. Ya. Entonces vamos a abrir el siguiente ejercicio, que sería este de acá. If anidados y fórmula. Ya está. Esta es una variante del ejercicio anterior, ¿sí? En este caso, también se trata de unos solicitantes o candidatos. También hay dos criterios de evaluación, la formación y la experiencia. Pero para este caso me dicen que para obtener una entrevista, la puntuación total debe ser de al menos 13. ¿Ya? ¿Está bien? Al menos el acumulado tiene que ser 13. Segundo, cada puntaje debe ser al menos 5. ¿Sí? O sea, cada uno de estos valores tiene que ser al menos 5. Y acumulado tiene que ser al menos 13 para poder ser entrevistado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer. Vamos a proceder hasta cierta parte de la misma forma. Nos ubicamos en cualquier celda de esta tabla, vamos a la ficha de datos y desde una tabla o rango. Ya, en este caso ya sabemos que vamos a tener que agregar una columna. Vamos a la ficha agregar columna, columna personalizada. Nos aparece el cuadro de diálogo, columna personalizada. El nombre de la columna va a ser resultado. Ya. Entonces también vamos a tener que usar una función if, then, else, ¿sí? Solo que los criterios del if van a ser distintos, ¿no? Uno, que el acumulado tiene que ser mayor que 13, al menos 13, mayor o igual que 13, y cada resultado de cada criterio tiene que ser al menos 5, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo. Ya, entonces pondré if, espacio, vamos con el primero, formación. Ya, este campo formación tiene que ser mayor o igual a 5. Ahí tenemos un operador de comparación, ¿no? Mayor o igual. Listo. Pero nos dijeron que aparte que este tiene que ser mayor a 5, también experiencia tiene que ser mayor a 5. Entonces,
¿Qué vamos a usar? Un AND, ¿no? Porque el AND o I, ¿no? Acuérdense su secundaria, ¿no? Si todo en el I es verdadero cuando todo es verdadero, ¿sí? Ya, entonces acá pondré I, experiencia, el operador de comparación mayor o igual a 5, y finalmente I, acá tendría que ser que el acumulado sea también mayor o igual a 13, ¿cierto? Entonces acá pondré paréntesis, formación más experiencia, cierro paréntesis, tiene que ser mayor o igual a 3. Ahí está. Y todo tiene que ser con AND, ¿no? Porque todo tiene que ser verdadero para poder entrevistarlo. Entonces, then, y acá entre comillas será entrevistar, ¿cierto? Entrevistar. Si no, else, rechazar. ¿Sí? Rechazar. Listo. Y finalmente ya todo está bien porque en la parte inferior del cuadro de diálogo veo, ¿no? No se han detectado errores de sintaxis. Ya. Y acá, aceptar. Ya me insertó esta columna con esta función de Power Query que es table.addColumn. ¿Sí? Y para cada celda de esta columna he hecho esta fórmula que nosotros hemos ingresado, ¿no? En columna personalizada. Listo. Entonces ahora sí que hacemos inicio, cerrar y cargar, ¿no? En este caso estamos usando una función anidada, ¿no? Porque tenemos dentro de un if tenemos un AND, ¿no? Anidamiento de funciones. O también se le llaman funciones complejas, ¿no? Porque en una misma función hay más de una. Cerrar y cargar. Voy a insertar una hoja nueva donde se va a cargar la consulta. Y listo. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Siguen ahí? Ah, ya. Ya, entonces acá voy a hacer el último ejercicio, ¿ya? Este de acá, que dice VLOOP, ¿ya? VLOOP es búsqueda vertical, ¿sí? Que en el Excel tenemos búsqueda vertical, pero acá vamos a hacerlo en Power Query, ¿ya? Hago doble clic acá. Listo. Ya. Entonces acá, en este ejercicio, tengo este rango de datos que me indica los equipos activos, ¿no? Es una liga de fútbol, ¿ya? Y los equipos activos en esta liga son estos, así. Ya, vamos a hacerlo. Pero si estás siguiendo Mayuli con tu equipo también, o ya después lo vas a hacer. Porque no todos a veces siguen, algunos visualizan nomás la clase y después siguen. No sé si tú estás ahí siguiendo la clase. Ya, bueno, en este caso tengo, como les decía, una, una relación de equipos de una liga de fútbol, ¿sí? Que está acá a la izquierda. ¿Ya? Está el equipo y el nombre del capitán. Y acá a la derecha están todos los equipos, ¿no? Ahí están todos los equipos. ¿Sí? Ya, genial. Ya. En esta lista solamente tengo el equipo y capitán. Pero en esta lista de equipos activos e inactivos tengo el equipo, color, ciudad y número de jugadores. Entonces, ¿qué quiero hacer? A esta lista que está acá le quiero agregar el, el color y el número de jugadores, ¿ya? El color de la camiseta y el número de jugadores, ¿sí? Tengo dos listas, una de equipos activos y otros son activos e inactivos. Y a esta lista de activos quiero agregar dos columnas, color y
número de jugadores, ¿sí? Entonces tengo dos tablas, voy a tener dos tablas, pero ¿qué tienen en común esas dos tablas? La columna equipo, ¿cierto? Está equipos acá y está equipos acá. Entonces, esa columna en común me va a permitir establecer una combinación, ¿sí? Ya, entonces ahora sí vamos a proceder. Me ubico en este primer rango de datos que está a la izquierda, lo de los equipos activos. Voy a la ficha datos y en la ficha datos voy a este grupo que se llama obtener y transformar datos. Y voy a elegir este botón, desde una tabla o rango. Ya reconoció que este rango tiene un encabezado, por eso está activo. Lo dejo ahí, aceptar. Ya. Y una vez que ya está cargado esta consulta, ¿qué voy a hacer? Cerrar y cargar en, ¿ya? Cerrar y cargar en. Ya no voy a hacer cerrar y cargar, sino cerrar y cargar en. Me va a aparecer este cuadro de diálogo de importar datos, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos una conexión a un origen de datos, lo que estamos haciendo es importar datos, o sea, traernos los datos, ¿sí? Ya. Y de estas opciones, bueno, uno dice tabla. Tabla es lo que se hace cuando decimos cerrar y cargar nomás, ¿no? Una tabla, hoja de cálculo nueva, ¿no? Inserta la hoja de cálculo nueva y se carga la tabla. Pero en este caso nosotros vamos a hacer esta cuarta de acá. Crear solo conexión, ¿sí? Solo conexión. Y hago aceptar. Y con este rango de acá hago lo mismo, ¿ya? Me ubico en cualquier celda de este rango, me voy a la ficha datos, grupo, obtener y transformar datos desde una tabla o un rango. Lo mismo, ¿no? Reconoce todo el rango de datos, también ha identificado que tengo un encabezado, aceptar. Y acá no voy a hacer ninguna transformación, ¿sí? Porque ya mis datos están correctos, no requieren ninguna transformación. Entonces acá voy a cerrar y cargar en, ¿sí? Y también voy a ponerle solo conexión. Entonces crear solo conexión y acepto. Entonces acá en el panel de consultas y conexiones, como ven, ya hay dos consultas. Una consulta tabla 1 y una consulta tabla 2, ¿sí? Ahí está. Esta tabla se llama tabla 2. Y la consulta también tiene el mismo nombre, ¿no? Ha heredado el nombre de la tabla. Ya. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Combinar, ¿sí? Voy a reducir un poco la pantalla. Voy a combinar estas dos consultas a fin de que pueda extraer los colores y números de jugadores de esta tabla a esta de acá a la izquierda. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos posicionamos en cualquiera de las tablas, ¿sí? En cualquiera de las tablas nos posicionamos. Puede ser en esta o puede ser en esta, porque ya después vamos a modificarlo, ¿ya? Voy a posicionarme en ese caso. De preferencia, posiciónense en la tabla a la cual le quieren agregar columnas, ¿ya? En este caso, esta tabla de la izquierda de equipos activos es la tabla a la cual queremos agregarle columnas, que sería color y número de jugadores. Entonces, de preferencia, seleccionen este de acá. La tabla o consulta a la cual quieren agregar columnas. Vamos a la ficha datos, grupo obtener y transformar datos. Ahora sí vamos a ir a este botón de acá, obtener datos. ¿Sí? Dependiendo de la versión que tengan ustedes, también puede llamarse nueva consulta. Ya. De esta relación que aparece acá, vamos a elegir esta que dice combinar consultas. ¿Sí? Combinar consultas. Ya. Combinar consultas hay dos opciones. Combinar y anexar. Combinar se trata de agregar columnas, ¿ya? Con una combinación agrego columnas. Con anexar agrego filas o registros, ¿sí? Ya, en este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Agregar columnas, ¿no? Entonces debería ser combinar. ¿Qué va a combinar? Estas dos consultas, tabla 1 y tabla 2. Ya, combinar. Ya está. Me aparece el cuadro de diálogo, combinar. ¿Qué me dice este cuadro de diálogo? Seleccione tablas y columnas coincidentes. ¿Ya?
En este caso, tablas o consultas, ¿ya? Tengo dos. Esa es tabla 1 y esa es tabla 2. Ya, entonces acá arriba selecciono tabla 1 y acá en el otro cuadro selecciono tabla 2. Ya seleccioné las tablas. Me dice seleccione tablas y columnas coincidentes. ¿Qué columna coincidente tiene esta tabla con esta otra? Equipos, ¿no? Entonces selecciono equipos acá y selecciono equipos acá. ¿Para qué hago eso? Para poder combinar, ¿no? De esa manera estas dos consultas o tablas se van a relacionar, va a establecer una relación. Y yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que me traigas el color de esta tabla y el número de esta tabla para agregar acá. ¿Ya? Ya encontró acá, hay un reporte que dice en la parte inferior que dice la selección coincide con 10 de 10, ¿sí? Acá debe haber 10. Entonces todos tienen su coincidente, ¿sí? Aceptar. Y ahí vamos al entorno del editor de Power Query. Acá tenemos tres consultas, las dos primeras que son solo conexión y esta última que es la combinación, ¿no? Y se llama combinar uno. Y este combinar uno que ha hecho solo tiene un paso, ¿cierto? Solo un paso que es origen. ¿Y qué función del lenguaje M se ha usado o se ha aplicado al hacer la combinación? Table.netsJoin, ¿sí? Y aquí están sus argumentos. Primer argumento, la tabla 1. Segundo argumento es la columna coincidente. ¿Se acuerdan que era equipos? El otro argumento es la otra tabla y la columna coincidente. Y acá hay una, una nueva tabla que es esta de acá, la columna tabla 2. Y acá es donde se está aplicando este join, ¿no? Join kin let outer. Ya. Entonces ya vimos con qué funciona el lenguaje que hemos trabajado. Y acá en esta tercera columna, tabla 2, ¿sí? Tabla 2 es esta de acá. A esta tabla 1 le va a agregar las columnas de la tabla 2, ¿sí? Pero, ¿en qué momento voy a decir yo qué columna de esa tabla 2 me va a agregar esta tabla 1? Acá. Cuando le haga clic en el encabezado al lado derecho, haga clic acá en este expandir, ¿sí? Este es expandir. ¿Ya? Hago clic acá. Acá yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tráeme estas columnas y estas no. Y acá están todas las columnas de la tabla 2, ¿sí? Equipo, color, ciudad, número de jugadores. Yo que quería traer solo color y número de jugadores. Entonces desactivo la casilla de equipos, del campo equipos, y desactivo la casilla del campo ciudad, ¿sí? Acá en la parte inferior dice usar nombre de columna original como prefijo. ¿Cuál es el nombre original de esta columna? Tabla 2. ¿Sí? Esta columna se llama tabla 2. Si nosotros dejamos activa esta casilla, ¿qué va a pasar? Como le estamos diciendo usar nombre de la columna original como prefijo, va a decir tabla 2 punto color. Tabla 2 punto número de jugadores. Vamos a verlo, ¿ya? Lo estoy dejando activo. Aceptar. Entonces, ¿qué pasó? Los encabezos tienen tabla 2, ¿sí? Porque dejé como prefijo. Si quiero modificar este paso, ya hemos visto cómo eliminar un paso, ¿no? Con esta aspa. Pero si queremos modificar este paso, acá hay una rueda dentada. Hacen doble clic izquierdo del mouse en esa rueda y ahí pueden modificar ese paso. Entonces acá tengo este paso, no tendré el mismo cuadro de diálogo, pero sí puedo modificarlo. Ahí está color y número de jugadores. Y acá me dice prefijo. Quito esto, ¿no? Ya no quiero que nada vaya como prefijo. Aceptar. Entonces ahora sí está. Y acá finalmente, ¿qué vamos a hacer? Cerrar y cargar. Se inserta una hoja nueva y se carga la consulta. Y ahí está, ¿no? Ya tengo la color y número de jugadores para esta consulta, ¿no? Si tuviéramos así una gran cantidad, se notaría el aporte que nos hace Power Query, ¿no? Para combinar consultas, ¿no? Porque si hacemos en buscar B en Excel, tendría que ser en esta celda buscar B y en esta otra celda buscar B, ¿no? Pero si tuviera más columnas, más se nota la ventaja de usar Power Query en la combinación, porque en un solo paso ya me traigo todas las columnas, no tengo que aplicar fórmula en varias columnas, ¿sí?
Bueno, ya hemos completado la sesión. No sé si hay alguna consulta. Yo ahora mismo voy a descargar el video y voy a tratar de ahora mismo enviarles el link. ¿Sí? Ya, entonces si no hay consultas, ya nos vemos el sábado, ¿ya? Nos vemos el sábado a las 8. Ah, Blanca, tienes el Excel versión 2016. Ya voy a tener la grabación para que no esté, eso no aparezca.